No más gobiernos sin el pueblo ni para el pueblo. Las élites colombianas han construido dos países en el mismo territorio, uno rico y próspero para ellos y un país que madruga a trabajar o a rebuscarse la vida que es para los gobernados. Diseñaron un sistema de salud para el pueblo, pero ellos pagan su salud en clínicas exclusivas del sector privado e incluso desconfían de los galenos nacionales y se hacen sus tratamientos médicos en el exterior. Construyen escuelas, colegios y universidades donde no estudian sus hijos. Crean las condiciones para que los ricos sean cada vez un grupo selecto compuesto por menos personas y los pobres sean cada vez muchas más personas y más pobres. No crean las condiciones para que la gente del común consiga trabajo o empleo, vivienda o pueda comercializar los productos del campo sin pedir nada regalado al Estado. Los colombianos vivimos en unas pequeñas islas de prosperidad y de riqueza, rodeadas por archipiélagos que flotan sobre un mar de deudas, imposiciones y trabas legales, y rodeados por un inmenso océano de necesidades y pobreza. Los porcentajes de la población, de acuerdo a su situación económica y social, han variado y siguen variando de la base de la pirámide hacia el vértice. A comienzos del año 2025, contamos con una franja poblacional compuesta por personas y familias muy ricas, que son una pequeña minoría de un 3%, un 32% de clase media y cerca de un 65% que es pueblo llano con dificultades económicas. Uribia en La Guajira, Cumaribo en el Bichada y Alto Baudó en el Chocó son considerados los municipios más pobres de Colombia, pero la pobreza en general se distribuye por todo el país con pocas excepciones. Los desplazamientos forzados causados por la guerrilla y en especial durante el auge del paramilitarismo obligaron a miles de familias a abandonar el campo, dando origen a la tugurización urbana que antes prácticamente no existía, donde la gente vive en forma infrahumana, en casas hechas de madera, lata y cartones, entre otros materiales de desecho, con la carencia de servicios públicos básicos como el alcantarillado e incluso en algunos casos el agua sin potabilizar. No a todos los campesinos, los obreros, los desempleados y los colombianos promedio llega la mano redistribuidora de los beneficios del Estado a partir del presupuesto, que no es otra cosa que la contribución de los que tienen más para dar un empujón a los que tienen menos en esta cuesta arriba por la subsistencia. Mientras unos pocos derrochan grandes cantidades de dinero y se dan la gran vida, la clase media se va quedando a la vera del camino, trabajando cada día más y más, en tanto que los pobres de Colombia, de cierta manera, mueren cada día un poco, porque su esperanza de vida decrece frente a la indiferencia de sus gobernantes, con un sentido de insolidaridad inhumana, porque los animales al menos se preocupan por la defensa, búsqueda de alimento y localización de miembros extraviados de la manada. La convivencia humana no es una simple yuxtaposición de personas insolidarias sin proyectos comunes, sino, por el contrario, seres que, en la unidad dentro de la diversidad que los hace únicos e irrepetibles, hacen converger sus esfuerzos para logros mancomunados dirigidos al beneficio de todos. José Martí enseñó que es preferible el bien de muchos a la opulencia de pocos, para hacer conciencia de que con lo que se gastan las minorías en el mundo se podría dar pan a las mayorías. La clase dirigente nacional, nacida en entornos de abundancia, bajo la convicción que se transfiere de padres a hijos del yo mando, yo hago, yo decido, yo decreto, yo prescribo porque somos los elegidos, ha perdido el sentido de la solidaridad humana, olvidando o ignorando que las plantas dan frutos que nunca prueban ni acumulan para su autoconsumo, que las flores ofrecen sus colores y esparcen su fragancia para todos los que tengan ojos para ver y olfato para oler, que el sol generosamente brilla para todos y no solamente para sí mismo, porque es una ley de la naturaleza que los seres humanos nacemos para vivir con y para los otros seres humanos, dado que sin la felicidad del otro, nuestra propia felicidad está incompleta. Nos merecemos una sociedad que florezca en el jardín de la solidaridad humana, abonada por la justicia, la paz, el amor, la amistad, la estima y la gratitud, entre otros valores humanos, en lugar de aquella en la que el liviano ego de cometa de los individuos los hace elevar por el cielo de su narcisismo
sin permitir que por la benevolencia de sus miembros se ayude a que quien no tenga lo necesario para vivir con dignidad lo obtenga con el apoyo de sus congéneres. Los que están en la fina rosca del poder nacional son cada vez menos y más ricos, mientras la población de la clase media sacrificada y los excluidos se va multiplicando, y en algunos casos y lugares en forma exponencial. Las minorías adineradas, refugiadas en búnkers coronados con alambres de púas, líneas eléctricas de alta tensión y vigilantes armados, se aíslan del resto de la gente para gozar de su confort, a buen resguardo de los sectores invisibles de la economía a los que Manfred Max Neff hace referencia en su legado. Las clases medias, poco a poco, van vendiendo sus casas en barrios que gozaban de buena reputación antes de que se las arrebate la hipoteca para mudarse a pequeñas cárceles de cemento en conjuntos residenciales de grandes bloques de apartamentos, poniendo distancia social con las barriadas populares que no comparten su decreciente estatus económico, muchas veces adornado de apariencias. Muchos profesionales, cansados de tocar puertas que no se abren, viven en antiguas zonas urbanas de casas viejas y calles también envejecidas, a la espera de la pequeña mesada del abuelo de la que dependen todos, mientras sueñan que alguna vez, por fin, tendrán empleo y que la anhelada prosperidad regresará de su largo viaje por otros lares. Las clases marginadas, compuestas por desempleados, vendedores ambulantes, malabaristas, recicladores y ladrones de poca monta, viven en barrios subnormales que solo conocen los políticos en calendario electoral, viendo pasar las horas lentamente, sin esperanza alguna, mientras el estómago les cruje pidiendo comida y miles de pensamientos sucesivos de resentimiento contra la sociedad les roban la paz interior, que es quebradiza en medio de un paisaje social que no incomoda a las élites ni a quienes tienen el poder y el dinero público para transformarlo positivamente. La brecha entre los que tienen y los que no tienen riqueza se ha hecho cada vez más ancha y profunda, hasta convertirse en una especie de triple barrera entre foso, cañón y acantilado, de dimensiones que parecen infranqueables pero que no lo son. Desde las clases en la punta de la pirámide económica se ha vendido el discurso hacia abajo de que la pobreza es simple y llanamente un estado mental. Y mucha gente, en especial los analfabetos políticos, lo ha asumido como una auténtica verdad, convencidos de que no hay nada que hacer porque así lo quiso Dios y así debe ser. Quienes se comen la miel de esta colmena han buscado por todos los medios hacer creer a quienes pican las abejas que los pobres son pobres porque son perezosos, no les gusta trabajar, carecen de disciplina y todo lo quieren regalado. ¡Qué mentira tan grande! Dos profesionales universitarios, uno, hijo de un obrero o un campesino, que con esfuerzo se graduó en una universidad pública mientras trabajaba en las noches cuidando motos en la calle, y otro, hijo de una familia influyente, que se graduó en una universidad privada como la de los Andes, compitiendo por un cargo en Ecopetrol. Es similar a una pelea de boxeo entre un peso pesado y un peso pluma sin árbitro. El primero no va a tener la menor posibilidad de ingresar a la nómina de tan importante empresa y es muy posible que le toque seguir algunos años más cuidando motos mientras consigue un trabajo acorde con su formación académica, porque a los pobres nada se les regala por parte de los gobernantes. Por el contrario, suele suceder que a algunos de los hijos de los círculos cercanos al poder sí se les da prácticamente todo regalado. A Iván Duque, hijo de ministro, a los 21 años le regalaron el cargo de consultor de la Corporación Andina de Fomento, CAF. A los 22 años el cargo de asesor del Ministerio de Hacienda. A los 23 un puesto internacional en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en la ciudad de Washington. Después fue designado como delegado del BID para Colombia y Ecuador. Posteriormente, recibió una beca para estudiar en Georgetown. En 2011 le dieron una consultoría en la ONU. En 2014, su jefe político, Álvaro Uribe, a través del Centro Democrático, lo llevó al Senado de la República. Y en 2018, nuevamente su mentor le regaló la presidencia de la República. Porque si él solo se hubiera postulado por sus méritos, muy seguramente no le hubiesen alcanzado los votos ni para edil de Bogotá. A partir del 2022,
como expresidente y del bolsillo de todos los que compren un pan o una camisa, como contribuyentes se le dio el regalo de una pensión vitalicia. Entonces, cada uno de los colombianos, cada uno de los que lean o escuchen esta reflexión, debe preguntarse ¿qué le han regalado con dineros del erario público? ¿A cuál o cuáles de sus hijos les han regalado un cargo en el alto gobierno, en una embajada, o al menos una beca para hacer su posgrado en el exterior y aprender un nuevo idioma? La pobreza de los colombianos es principalmente consecuencia de la falta de acceso a la educación, porque si bien la escuela está abierta para todos los que quieran ingresar, no todas las familias cuentan con el dinero para que los niños no se vayan sin desayunar a la escuela. No todos tienen moto, carro o dinero para costear el transporte hasta la institución educativa. El dinero no les alcanza para comprar los útiles escolares ni sostenerlos hasta al menos sacar los bachilleres. Si se hace cuentas del número de zapatos, tenis, pantalones y camisas del uniforme y su costo, se puede inferir que a los pobres no les alcanza la plata para ayudar a que sus hijos desarrollen mayores capacidades mentales dentro del sistema educativo. Un estudio adelantado en el año 2024 por el Centro de Investigación y Desarrollo Económico del BBVA, Banco de Bilbao y Vizcaya, en Colombia, concluyó que criar un hijo hasta los 18 años dentro de una familia de clase media tiene un costo cercano a los 1.300 millones de pesos. ¿De dónde van a sacar ese dinero los desempleados? ¿Se alcanza, a punta de salario mínimo, satisfacer las necesidades de orden superior de los hijos de las familias de obreros y campesinos? Que cada quien responda a esa pregunta. Ahora bien, todos sabemos, porque lo sentimos al llegar a la tienda, que cada vez que el peso colombiano pierde poder adquisitivo, la gente se empobrece y tiene que trabajar más horas y exprimir más su tarjeta de crédito para mantener el mismo nivel de vida. El analfabetismo político no nos permite ser conscientes de que a un ser humano con hambre y con la incertidumbre de no saber si tendrá con qué comer en las próximas horas, no le aflora la creatividad para montar algún negocio sin nada o con muy poco dinero. Cuando solo se piensa en cómo hacer para conseguir algo para llenar el estómago vacío y si es posible llevar algo al hogar donde los niños, como pequeños polluelos en el nido, esperan con el pico abierto la llegada de la comida que les rebuscan sus progenitores, no queda espacio en el cerebro para pensar en otra cosa. Decía Jaime Garzón que hablar del derecho al trabajo en una comunidad indígena es una cosa que da risa porque simplemente no existe, como lo es hacerlo frente a los campesinos y los bachilleres recién graduados que no pudieron ingresar a la universidad. Los pobres e incluso personas de las clases medias necesitan que el gobierno les ayude a satisfacer este sagrado derecho, sin el cual los pobres se ven condenados a volverse guerrilleros, paramilitares, delincuentes o mendigos. Pero las políticas públicas en este sentido no han estado ni están en la agenda real de los gobernantes, aun cuando sí son de las más importantes en el portafolio de las campañas electorales, desde los aspirantes a una curul en el consejo de su pueblo hasta quienes buscan la presidencia de la nación. Los desempleados claramente lo manifiestan cuando dicen que no queremos que nos regalen nada, solo queremos que nos den trabajo. Solo queremos que nos den la oportunidad de ganarnos el pan de cada día. Los mejores empleos del Estado son para los de arriba y los de abajo que aguanten y sigan aguantando sin chistar. Desde la campaña presidencial de Luis Carlos Galán Sarmiento, el líder inmolado en 1989 denunciaba como 91 en las embajadas de Colombia en diferentes países del mundo. Los funcionarios solo podían ir a las oficinas por pocas horas porque no había ni espacio ni escritorios para todos. Desde entonces los cargos de corbata se han multiplicado con las nóminas paralelas desde la presidencia, los ministerios, el Congreso de la República, las embajadas, los institutos descentralizados, las gobernaciones y las alcaldías, entre otras dependencias. Son personas muy cercanas al ordenador del gasto las que acceden a estas oportunidades, quienes aprovechan el presupuesto público para pagar favores políticos, bajo el argumento de insuficiencia de personal de planta para
el cumplimiento de las labores misionales. A la gran mayoría de estas corbatas se les conocía en las tesorerías de las diferentes dependencias al final de mes, pero ahora que consignan los honorarios a sus cuentas bancarias son personas invisibles. Cuando mucho rinden un informe escrito que sirve de comida para los ratones en los anaqueles donde se guardan los archivos oficiales. Por esa vena rota del erario público se pierden miles, millones e incluso billones de pesos, ya que, por ejemplo, en una embajada se encuentran cargos como embajador plenipotenciario, cónsul central, ministro plenipotenciario, consejero comercial, agregado cultural, agregado militar, primer secretario, segundo secretario, tercer secretario, auxiliares diplomáticos, etc., con salarios que oscilan entre los 8 y los 45 millones de pesos a valor presente del 2024. ¿Quiénes ocupan estos cargos? Con toda seguridad no son los hijos de las clases medias y bajas, ni los de ninguno que no esté por dentro de la rosca que gobierna este país, en el que el tráfico de influencias como el tráfico de blancas están sancionados por la ley, pero poco o nada se castigan. Por eso se acude a su conciencia, porque usted, si trajo hijos al mundo, tiene el deber de luchar por su bienestar. De lo contrario, los está dejando solos frente a una manada de lobos hambrientos de su fuerza de trabajo y deseosos de explotarlos y empobrecerlos. Frente a no hacer nada, Winston Churchill pregonó que, si un ciudadano del Imperio Británico es responsable, trabaja correctamente, paga sus impuestos, pero no hace que nada mejore en su tiempo, es un ladrón auténtico porque se consumió en la humanidad, no aportó nada para optimizar su entorno, no trascendió a su tiempo. No pase impunemente por la vida, ejerza su derecho al voto para defender a sus hijos de sus verdugos financieros. Mucha gente en cada elección vota con la ilusión de que por fin el hambre y la miseria que en este país hace que millones de personas vivan en condiciones precarias serán un problema del pasado. Haga con su voto que así sea. Comience su propia revolución interior para que logre elevar su sentido solidario por encima de la inconsciencia de los egoísmos sociales. Los colombianos nacimos en la democracia que todos conocemos, gozamos y padecemos, con lo bueno y lo malo. Pero en todo caso, no es como se pregona un gobierno del pueblo y para el pueblo, dado que son pocos los que tienen el dinero para desarrollar una campaña política exitosa que les permita hacerse elegir, y desde luego, tampoco se gobierna para las mayorías que carecen de representación en el Congreso de la República, las altas cortes de la rama judicial y los altos cargos del Poder Ejecutivo. En una auténtica democracia representativa y deliberativa, el poder reside en el pueblo, buscando la igualdad ante la justicia y la ley, así como mayores niveles de bienestar, con mayores libertades civiles, de expresión, de asociación, de respeto al individuo y con la intervención del Estado solo en los casos en que las circunstancias lo ameriten y no entrometiéndose en la mayoría de los asuntos de la gente. Henry David Thoreau, en su libro Desobediencia Civil, señala que el mejor gobierno es el que menos gobierna, es decir, el que da mayor libertad para que sus ciudadanos hagan lo que les parezca mejor, desde luego sin afectar los derechos de los demás. Pero es evidente que siempre se requiere de un Estado fuerte que intervenga cuando las circunstancias, con el acuerdo de quienes en ese momento detenten el poder, lo reclamen. A la ciudadanía se le debe otorgar el derecho efectivo a decidir por medio de sus representantes, quienes deben ser consecuentes con sus electores, es decir, tomar decisiones de acuerdo con los intereses de quienes les dieron su confianza en las urnas sobre lo que se debe hacer para el bien de la sociedad en general y no para determinados grupos de interés, buscando una mejor redistribución de la riqueza y las oportunidades frente a los beneficios del Estado. Cuando esos representantes le voltean la espalda a quienes los llevaron a los cargos de poder y el recinto donde se hacen las leyes, desde donde se irriga el poder hacia el resto del Estado, se convierte en un círculo cerrado, la democracia deja de ser real y se transforma en una democracia de papel. La democracia colombiana ciertamente no es el poder de los ciudadanos, ni mucho menos un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Muchos de los ciudadanos inconformes frente al hecho de que las leyes, la justicia, el presupuesto
y las oportunidades favorecen descaradamente a las élites económicas, concluyen que más bien se trata de un gobierno de las minorías propietarias del capital sin el pueblo y más bien en contra del pueblo. Pero tenemos el derecho natural de ponerle freno a esta dictadura de las minorías para transformarla en una democracia que sí gobierne efectivamente para el bienestar de todos y todas. Los sistemas de salud y educación, el empleo, el trabajo, las pensiones, la vivienda, la producción de alimentos, los servicios públicos, la libertad de expresión, entre otros derechos ciudadanos para el bien vivir, deben ser considerados políticas prioritarias de bienestar social y no solo promesas electorales que no se cumplen, echando leña seca al fuego del analfabetismo político. Queremos una nueva forma de gobierno democrática, donde cada rama del poder público actúe con plena autonomía y no se deje engolosinar con la mermelada de la burocracia y los contratos estatales. Es un sueño que sí se puede hacer realidad eligiendo personas que lleguen a los cargos de poder con la determinación de que todos esos enunciados y buenas intenciones de la Constitución de papel no se queden en letra muerta.